En la remota granja de Robinson se está llevando a cabo un extraño ritual. El extraño pastor alemán, que ignora la comida y el descanso, solo hace una cosa: cavar durante días y días. Araña en el mismo lugar hasta que sus patas delanteras quedan en carne viva y sangrando, pero aún así se niega a parar. Como veterano, Robinson sabe que esto no es un juego. Hay una concentración casi obsesiva en las acciones del perro, una urgencia que no puede ignorar. Decide usar su viejo detector de metales para comprobarlo y entonces, cuando la bobina barre el agujero, un sonido agudo y continuo resuena en sus auriculares, indicando que algo enorme yace en silencio justo debajo de sus pies. Por favor, apóyenos suscribiéndose al canal. Los últimos kilómetros fueron una conversación entre la grava y el caucho. La vieja camioneta de Robinson, cuya pintura azul se había descolorido hasta adquirir el color de un cielo cansado, se quejaba con cada bache y cada piedra de la carretera sin asfaltar. Durante la última hora no había visto ni un alma, solo los interminables centinelas de pinos y abedules que bordeaban el camino, cuyas hojas comenzaban a sonrojarse con los primeros indicios del otoño. Era la península superior de Michigan, un lugar que prometía poco más que espacio y silencio. Y para Robinson eso lo era todo. Era un hombre que buscaba el vacío, un vacío tranquilo que contrarrestara el ruido que había vivido en su cabeza durante décadas. La ciudad se había convertido en un asalto constante, con sus sirenas y gritos, un eco cruel de un pasado del que nunca podía escapar. Aquí, los únicos sonidos eran el susurro del viento entre los árboles y el leve rugido de su motor. Era un buen comienzo. La camioneta coronó una pequeña colina y allí estaba la propiedad. Un anuncio en un rincón olvidado de Internet, vendida tal cual por un banco que probablemente nunca había enviado a un representante tan al norte. Era perfecta. La granja era una sencilla estructura de 2 pisos, con la pintura blanca descascarillada que dejaba al descubierto la madera grisácea y desgastada. Un porche combado rodeaba la parte delantera y una chimenea de piedras de río se alzaba torcida pero desafiante contra el cielo. A la izquierda había un gran granero rojo con el techo hundido en el centro, como la espalda de un anciano. Las 50 acres de tierra que las rodeaban eran una mezcla de campos cubiertos de maleza y densos bosques que se extendían hasta el horizonte. Era un lugar donde un hombre podía desaparecer. Robinson detuvo la camioneta frente a la casa y apagó el motor. El repentino y profundo silencio era casi una presencia física. Se quedó sentado durante un largo rato, con las manos descansando sobre el volante desgastado. Era un hombre de 54 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos y boca sugerían una vida más larga y dura. Era alto y delgado, con ese tipo de fuerza nervuda que proviene de una vida de trabajo físico, no de un gimnasio. Tenía el pelo castaño cortado al estilo militar, con unas distinguidas canas en las sienes, y una barba y un bigote espesos y bien recortados, más grises que castaños, que cubrían una mandíbula siempre firme. Su rostro era rugoso, marcado por el sol y las preocupaciones, pero sus ojos, de un color avellana profundo y pensativo, tenían una suavidad que contradecía la dureza de sus rasgos. Llevaba su uniforme habitual, una chaqueta de cuero marrón desgastada dejada abierta sobre una camisa de franela a cuadros, vaqueros descoloridos y un par de robustas botas de trabajo que habían recorrido más kilómetros que la camioneta que conducía. Salió de la cabina con movimientos deliberados y económicos, sin desperdiciar energía. Caminó alrededor de la casa, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra blanda y húmeda. Probó a dar un paso en el porche, que crujió en señal de protesta, pero aguantó su peso. El aire era fresco y limpio, con olor a agujas de pino, tierra húmeda y el débil aroma dulce de la descomposición. Ese era el perfume de los bosques profundos. Esto serviría. Era un lugar que exigía trabajo, un lugar donde el agotamiento se ganaba honestamente. El techo necesitaba reparaciones, el porche necesitaba apuntalamiento y los campos necesitaban ser domesticados. Era una misión, y las misiones eran algo que él entendía. Tenían un principio, un desarrollo y un final. Tenían objetivos,
mantenían el ruido a raya. Los primeros días cayeron en un ritmo simple y agotador. Desde el amanecer hasta el atardecer, Robinson trabajaba, despejaba la maleza, arrancaba tablas podridas y agujeros en el techo del granero. No hablaba con nadie. Su única compañía era el graznido de los cuervos y el susurro de cosas invisibles en el bosque. Cada noche se sentaba en los escalones del porche, tomando una taza de café negro, sintiendo el dolor en sus músculos, un sustituto bienvenido del dolor en su alma. Era una isla y el mar de árboles que lo rodeaba era su salvación. Fue en la tarde del cuarto día cuando se dio cuenta de que lo estaban observando. Estaba sentado en su lugar habitual en el porche, con el sol sangraba naranja y púrpura a través de los árboles occidentales, cuando un movimiento fugaz en el borde del bosque le llamó la atención. Estaba a unos 100 metros de distancia, justo donde el campo salvaje se encontraba con la línea oscura del bosque. Inmediatamente agudizó sus sentidos. En estado de máxima alerta, un interruptor activado por años de entrenamiento. Era un perro, un pastor alemán. El animal permanecía inmóvil, una silueta gris y blanca contra las sombras cada vez más profundas. Era grande pero delgado, sus costillas apenas visibles incluso desde esa distancia. Mantenía la cabeza alta, las orejas erguidas y alertas. No ladraba ni gruñía, simplemente observaba, con una postura que denotaba una inteligencia cautelosa. Robinson permaneció completamente inmóvil, los dos enzarzados en un silencioso enfrentamiento mientras el crepúsculo se instalaba a su alrededor. El perro era un vagabundo, eso estaba claro. No llevaba collar y su pelaje, aunque espeso, estaba enmarañado en algunos lugares. Tenía quizás 3 años, había crecido hasta alcanzar un físico poderoso, pero aún conservaba la energía ágil de un adulto joven. Robinson sintió que una pared familiar se levantaba en su interior. No había venido aquí en busca de compañía, y mucho menos de la compañía dependiente y exigente de un perro. Ya tenía suficientes fantasmas de los que ocuparse. Terminó su café, se levantó lentamente y entró en la casa, ignorando deliberadamente al observador del bosque. Pero a la noche siguiente, el perro estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, una estatua silenciosa y paciente. Y la noche siguiente tampoco se acercó, ni hizo ningún ruido. Simplemente observaba. En la tercera noche de la vigilia silenciosa, Robinson estaba de pie junto al fregadero de la cocina lavando su plato. Miró por la ventana y vio al pastor, ahora tumbado al borde del bosque, con la cabeza sobre las patas, pero con los ojos fijos en la casa. Una punzada de algo que se negaba a nombrar le atravesó el pecho. Vio la postura orgullosa de sus hombros, la quietud disciplinada. Parecía un soldado en guardia solitaria. Con un suspiro de resignación, Robinson abrió una lata de estofado de ternera que guardado, lo sirvió en un viejo cuenco de metal, llenó otro con agua fresca de la bomba y salió al porche. Dejó los cuencos al pie de las escaleras, lo más lejos posible de su propio espacio. No gritó, no silbó, no hizo ningún gesto de invitación, simplemente dejó la ofrenda y volvió a entrar, cerrando la puerta tras de sí. No miró por la ventana, se dijo a sí mismo que no importaba, que era una simple transacción, una ofrenda al espíritu del bosque. Quizás nada más. A la mañana siguiente, cuando salió al porche con su café, los cuencos estaban vacíos, lamidos hasta dejarlos limpios, y en el borde del bosque, el pastor alemán estaba sentado mirándolo, parecía agradecido, simplemente parecía presente. Entre ellos se había producido un cauteloso reconocimiento tácito. Se había formado un frágil vínculo en la vasta y tranquila tierra. Pasaron 2 semanas y el silencioso acuerdo entre el hombre y el perro se consolidó en una tranquila rutina tan predecible como la salida y la puesta del sol en Michigan. Cada mañana Robinson colocaba un cuenco con comida y agua fresca al pie de los escalones del porche. Cada mañana el pastor alemán salía de entre los árboles, esperaba a que Robinson se retirara a la casa y luego comía. El cansancio del perro se había suavizado, pero la distancia seguía ahí. Ya no desaparecía por completo después de comer, sino que a menudo decidía tumbarse en la hierba alta del campo,
como un centinela gris y blanco que observaba el trabajo de Robinson desde lejos. Robinson seguía sin hablarle, pero había empezado a pensar en él, a tener en cuenta su presencia en el paisaje de su nueva vida. El perro necesitaba un nombre. Durante días, Robinson había barajado y descartado opciones que le parecían demasiado familiares, demasiado parecidas a una invitación a una compañía para la que no estaba preparado para ello. Pero la característica más definitoria del perro eran sus ojos, que constantemente escaneaban, observaban y captaban cada detalle del entorno con una intensidad tranquila y metódica, sin perderse nada. A Robinson le recordaban a los viejos platos giratorios que solía ver en las bases militares, barriendo el horizonte en busca de amenazas. Una tarde, mientras observaba al perro seguir el vuelo de un halcón por el cielo, se le ocurrió el nombre, sencillo y funcional: Radar. Encajaba, reconocía la naturaleza del perro sin exigir afecto. Era un nombre que un soldado le daría a una pieza de equipo esencial. El trabajo en la granja era lento pero constante. Robinson había reparado las peores goteras del techo del granero y había comenzado el laborioso proceso de reemplazar las vigas podridas del suelo de la granja. El trabajo físico era un bálsamo que lo dejaba demasiado cansado por la noche, como para que los recuerdos ganaran su terreno habitual. El silencio que había anhelado era su compañero constante. Por primera vez en años, sintió él un leve indicio de algo que algún día podría convertirse en paz. Y entonces comenzó el ritual. Empezó un martes por la mañana, fresco, con la promesa de un día templado. Robinson preparó la comida como de costumbre, pero Radar no estaba en su lugar habitual de vigilancia. Robinson escudriñó el campo y lo encontró a 100 metros del granero, en un trozo de maleza y tréboles crecidos. Estaba cavando. Al principio Robinson no le dio importancia. Los campos probablemente estaban plagados de ardillas y ratones de campo. Era un comportamiento normal en un perro. Centró su atención en cortar una nueva viga de soporte para el porche. Pasaron las horas llenas del rítmico chirrido de su sierra de mano y el aroma limpio del pino recién cortado. Alrededor del mediodía se detuvo para secarse el sudor de la frente y miró hacia el campo. Radar seguía allí, en el mismo lugar. El agujero era ahora visiblemente más grande, una cicatriz oscura de tierra removida en el campo verde y dorado. La tierra salía disparada de entre las enchorros constantes y rítmicos. Todo su cuerpo estaba concentrado en la tarea, con los músculos tensos y el rabo bajo. Robinson observó durante un minuto entero. No hubo ninguna pausa juguetona, ni olfateo del aire en busca de un rastro perdido. Era puro trabajo implacable. Una punzada de inquietud le recorrió el cuerpo. Apartó ese sentimiento y volvió a su trabajo, pero se dio cuenta de que su mirada se desviaba hacia el campo cada vez con más frecuencia. Cuando el sol comenzó a ponerse, Radar seguía excavando, pero ahora sus movimientos eran más lentos y costados, agitándose por el cansancio, pero no se había detenido. Cuando Robinson sacó la cena, Radar la ignoró por completo, algo inédito desde su llegada. Simplemente salió de su madriguera el tiempo suficiente para beber con avidez del cuenco de agua antes de volver trotando para continuar con su extraño proyecto. A la mañana siguiente, la inquietud en el estómago de Robinson se había convertido en un frío nudo de certeza. Aquello estaba mal. Se despertó y vio a Radar ya en el agujero, excavando con renovado frenesí. Robinson salió al campo y se detuvo a unos 10 metros para no asustarlo. El agujero era ahora profundo, un auténtico hoyo. Sí, hola. La estaba ronca por la falta de uso. Ya basta, déjalo. Radar se detuvo al instante. Levantó la vista y sus ojos inteligentes se encontraron con los de Robinson. Un gemido grave escapó de su garganta, un sonido de profunda frustración. Tenía el hocico y las patas cubiertos de barro. Entonces, como si Robinson hubiera dicho nada, bajó la cabeza y reanudó la excavación con feroz determinación. Robinson se quedó allí desconcertado y profundamente preocupado. Había trabajado con perros antes, hacía años, perros centinelas,
perros de detección, sabía cómo era la concentración absoluta. Era un rasgo que se les inculcaba y entrenaba. Un perro que podía ignorar un olor o un objetivo era inútil, pero esto era diferente. Era un perro callejero impulsado por alguna fuerza invisible y desconocida. Estaba excavando como si su vida o la vida de otro dependiera de ello. El ritual continuó durante 2 días más. El agujero se convirtió en una zanja. Radar era un fantasma gris y blanco, una criatura poseída por un único propósito inexplicable. Estaba adelgazando, ignorando la comida en favor de su trabajo. Robinson vio que las almohadillas de sus patas estaban raspadas, dejando débiles huellas sangrientas en las piedras que desenterraba. Se estaba haciendo daño. En la tarde del cuarto día de excavación, Robinson no podía seguir mirando. Había pasado de ser extraño a entrar en el reino de la autodestrucción. Este animal, este compañero silencioso que nunca había pedido, iba a matarse trabajando en ese hoyo. El hombre que había venido a este lugar para desconectar, para no sentir nada, se encontró sintiendo una poderosa ira protectora. Caminó hasta el borde del agujero. Radar estaba tan metido en él que solo se veían su espalda y su cola. La se proyectó sobre él. Radar salió. Su voz era una orden baja, el tono que habría usado con un soldado. La excavación se detuvo lentamente. El perro salió del agujero jadeando pesadamente, con el cuerpo temblando de agotamiento. Miró a Robinson. El barro le goteaba de los bigotes. No parecía desafiante, sino expectante, como diciendo, «Bueno, ¿lo ves ahora?» Robinson miró fijamente la tierra oscura y húmeda. El agujero tenía al menos 4 pies de profundidad. No veía nada más que tierra, raíces y rocas, pero sabía, con la escalofriante certeza de un hombre que había confiado su vida a los instintos de los animales en zonas de guerra, que Radar no se detendría. Cavaría hasta que su corazón se rindiera. Fuera lo que había allí abajo, el perro creía que era una cuestión de vida o muerte. Y Robinson, al mirar las patas desnudas y la lealtad inquebrantable de aquellos ojos agotados, se dio cuenta de que tenía una opción. Podía rellenar el agujero e intentar obligar al perro a parar, o podía confiar en él. Miró al perro y luego al agujero, y viceversa. La vida tranquila que había planeado había terminado. Una misión lo había encontrado. Con un último y decidido movimiento de cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia el viejo granero, donde guardaba sus herramientas y los fantasmas de su vida anterior. Tenía que saberlo. El granero era una catedral de polvo y sombras. La luz del sol se filtraba por las rendijas del revestimiento deformado, iluminando las motas de heno que se arremolinaban y la historia olvidada. El aire estaba cargado con el olor a madera vieja, tierra seca y el débil regusto metálico del óxido. Mientras que la mitad del granero estaba llena de maquinaria agrícola en descomposición de una época pasada, la otra mitad era el dominio de Robinson. Contra la pared había 3 baúles de color verde oliva, con letras estampadas descoloridas pero aún legibles. Eran reliquias de su vida anterior, una vida que había intentado guardar tan cuidadosamente como el equipo que contenían. Radar lo siguió al interior, sus garras haciendo suaves chasquidos en el suelo de hormigón. El perro parecía sentir el cambio en su compañero. El tranquilo granjero había desaparecido, sustituido por alguien más concentrado, más intenso. Robinson se arrodilló y abrió el baúl del centro. Las bisagras chirriaron en señal de protesta. En su interior, envueltos en espuma moldeada a medida, se encontraba el equipo de un ingeniero de combate, un hombre que se ocupaba de secretos enterrados bajo la tierra. Sacó el detector de metales. No era un modelo barato y endeble para buscar tesoros en la playa, sino un pesado aparato de grado militar diseñado para encontrar minas terrestres y municiones sin explotar. Montarlo era pura memoria muscular. Sus manos se movían con una fluidez y eficiencia que le resultaban extrañas y profundamente familiares a la vez. Colocó la bobina, ajustó el mango y se colgó la caja de control al hombro, cuyo peso le resultaba familiar. Volvió a salir a la brillante luz del sol, con Radar trotando silenciosamente a sus talones.
El perro se sentó cerca del borde del hoyo, como un supervisor paciente, con la cabeza ladeada, mientras Robinson se ponía unos pesados auriculares y encendía el detector. El mundo se quedó en silencio, sustituido por el suave y constante zumbido de la máquina en sus oídos. Comenzó a barrer, empezando por un amplio círculo alrededor del agujero que Radar había cavado. Sus movimientos eran lentos, disciplinados, un semicírculo ensayado, superponiendo cada pasada en un 50%. La máquina le parloteaba, escupiendo pitidos y crujidos al encontrar décadas de metal perdido. Un chirrido agudo para un clavo desechado, un gruñido grave para un perno oxidado de algún tractor muerto hace mucho tiempo. Los ignoró todos, centrándose en encontrar el origen de la obsesión del perro. Se acercó al pozo, con las botas rozando los montones de tierra excavada, y balanceó la bobina en forma de disco sobre el borde del agujero. El zumbido en sus oídos desapareció, aniquilado por un chillido agudo e inquebrantable. No era un pitido ni un gruñido, sino un tono sólido y de gran volumen que saturaba sus auriculares y parecía vibrar por su columna vertebral. Robinson se quedó paralizado, con los nudillos blancos sobre la coam. Levantó la bobina y el tono se detuvo. La volvió a bajar sobre el agujero y el grito regresó fuerte y absoluto. Su corazón martilleaba contra sus costillas. La señal era enorme, ancha, larga y plana. Su entrenamiento tomó el control de su mente, que barajaba posibilidades. No era una tubería, la señal era demasiado rectangular, era un tanque de combustible desechado. La forma era incorrecta, era grande, denso y anormalmente uniforme para ser un pedazo de chatarra agrícola. Era el tipo de señal que en otro momento y en otro lugar habría significado peligro. Apagó la máquina. El repentino silencio del campo volvió a invadirlo. Miró al radar. El perro lo miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, un gemido bajo, casi inaudible, que salía de lo profundo de su pecho. El perro sabía que él lo había sabido todo el tiempo. Una pala sería suficiente, necesitaba más potencia. El viaje a la ciudad fue una experiencia desagradable. Después de semanas de soledad casi total, la pequeña ciudad maderera le pareció una metrópolis bulliciosa. El ruido de los coches que pasaban, el murmullo de las conversaciones en la acera, todo le resultaba molesto. Encontró un almacén de alquiler de maquinaria en las afueras de la ciudad y aparcó su camioneta. El hombre detrás del mostrador era un tipo corpulento, con una camisa manchada de grasa y una mirada sospechosa. Robinson mantuvo la conversación breve, con palabras secas. Necesitaba una mini excavadora durante unos días para limpiar unos cimientos viejos, dijo sin dar más detalles. El hombre gruñó y miró la vieja camioneta de Robinson. No vas a transportar eso tú mismo, dijo, señalando lo obvio. La entrega será otra cosa más mañana por la mañana. Robinson asintió, pagó el depósito y los gastos de envío y le dio al hombre la remota dirección de la granja, lo que le valió otro entrecerrar de ojos. Se marchó sin decir nada más, con una profunda sensación de alivio que lo invadió cuando la ciudad desapareció por el retrovisor. El verdadero trabajo comenzaría mañana, a la mañana siguiente. Fiel a su palabra, un camión de plataforma pesada de la empresa de alquiler entró traqueteando por su camino de grava. El conductor descargó con destreza la pequeña máquina amarilla cerca del foso, recogió una firma y se marchó en menos de 15 minutos. De vuelta en la granja, comenzó el verdadero trabajo. El sol estaba alto en el cielo cuando encendió la pequeña máquina. El motor diésel rugió al cobrar vida, rompiendo la paz del valle. Radar se retiró a la sombra del granero y observó desde una distancia segura. Robinson era un operador cuidadoso. No se limitaba a arrancar la tierra, sino que la rasuraba capa a capa, ampliando el pozo. Radar había comenzado a excavar con la pala de la retroexcavadora, dando un mordisco tras otro a la tierra oscura y fértil. El agujero pasó de tener 1,20 metros de profundidad a 1,50 y luego a 1,80. El aire se enfrió, oliendo a arcilla húmeda y tierra profunda. Aún nada. Empezó a preguntarse si el detector se había equivocado, si solo estaba haciendo una tarea inútil impulsado por una extraña fijación de su perro.
extraña fijación de un perro. Empujó la pala hacia abajo para dar otra pala, esta vez más profunda, que se clavó en la tierra y al tirar de la palanca sintió un estremecimiento que recorrió toda la máquina, seguido de un sonido que le hizo doler los dientes, un chirrido agudo de acero raspando contra acero. Apagó el motor al instante y el rugido se apagó, dejando un zumbido en sus oídos. Salió a toda prisa de la cabina y se deslizó hasta el hoyo, donde la pala había golpeado, que estaba completamente raspada con las manos y luego con una pala, comenzó a limpiar frenéticamente la tierra circundante. El suelo era denso y pesado, mezclado con piedras. Trabajó hasta que le ardieron los hombros y el sudor le picaba en los ojos. Un parche de color emergió de la tierra, pero no era el naranja intenso y furioso del óxido que esperaba, sino un blanco descolorido y desconchado. Se le cortó la respiración, cavó más rápido, con movimientos más frenéticos, y descubrió una línea recta de lo que parecía un ribete rojo, casi completamente descolorido por el tiempo y el enterramiento. Siguió la línea despejando una zona más amplia. La superficie blanca era plana, metálica y fría al tacto. Siguió cavando, con la mente negándose a llegar a una conclusión, negándose a creer lo que sus ojos empezaban a ver. Despejó otro palmo cuadrado de tierra, limpiándolo con el guante, y ahí estaban, descoloridas, agrietadas y descascarilladas, pero aún legibles, una serie de letras altas y cuadradas. Las recorrió con el dedo, como para confirmar que eran reales. A, M, B, U, L, A, N, C, I, A. Retrocedió tambaleándose, y su pala golpeó una roca. Se quedó mirando la palabra. Una placa con un nombre en una tumba, una ambulancia. Una ambulancia enterrada a 2 metros de profundidad, en medio de un campo olvidado de Michigan. El silencio de la tierra ya no era tranquilo. Era pesado y ocultaba un terrible secreto. Sol había comenzado su lento descenso, pintando la parte inferior de las nubes con tonos de púrpura morado y naranja ardiente. El frío del aire vespertino se colaba en el hoyo, un frío húmedo que parecía surgir de la propia tierra removida. Robinson permaneció inmóvil, con las botas clavadas en la tierra suelta, mirando fijamente la palabra que lo había cambiado todo. Ambulancia. Era una palabra de vida, de rescate, de segundas oportunidades, pero aquí, enterrada a 2 metros de profundidad, era una blasfemia, un sarcófago. Radar, que se había mantenido a distancia durante la ruidosa excavación, ahora trotaba hasta el borde del foso y se asomaba, con un gemido bajo y ansioso retumbando en su pecho. Podía sentir el cambio en el hombre, la repentina y terrible gravedad del momento. El entrenamiento de toda una vida se apoderó de Robinson, que dejó a un lado el impacto inicial. Esto ya no era su granja, era una escena, un rompecabezas, una tumba que había que abrir. Salió del foso y se dirigió al granero, con movimientos precisos y decididos una vez más. Regresó con una pesada palanca y un pequeño mazo, herramientas destinadas a la persuasión. Las puertas traseras de la ambulancia eran una pared de óxido y tiempo. La junta donde se unían estaba hinchada y sellada, rellena con la densa arcilla que había sido su vecina durante 3 décadas. No se veía ninguna manija, solo un mecanismo de pestillo oxidado y empotrado. Robinson encajó la punta de la palanca en el delgado hueco de la parte superior de las puertas y echó todo su peso contra ellas. El metal gimió con un agudo sonido que resonó en la tranquila tarde, pero no se movió. Lo intentó de nuevo, tensando los músculos, las venas de sus antebrazos sobresaliendo como cuerdas. Martilleó la palanca más profundamente en la junta, creando un mejor punto de apoyo, y luego se inclinó con todas sus fuerzas. Una línea de óxido se desprendió, cayendo como polvo rojo. Pudo sentir una ligera sesión. Trabajó durante casi una hora mientras la luz se desvanecía, una batalla solitaria y sombría contra la decadencia. Gruñó con el esfuerzo. El golpe rítmico del mazo y el chirrido del metal que protestaba eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Finalmente, con un estruendo ensordecedor que sonó como un hueso rompiéndose, uno de los mecanismos de cierre del interior de la puerta se hizo añicos.
La puerta derecha se estremeció y se abrió unos centímetros hacia adentro. Jadeando, Robinson dejó caer sus herramientas y tiró del borde de la puerta. Esta se movió lentamente, raspando contra la tierra compactada del interior, hasta que se abrió lo suficiente como para que él pudiera pasar. Recuperó una pesada linterna de su taller y apuntó su potente haz de luz hacia la oscuridad. Esperaba. Esperaba ver un interior, una camilla, armarios médicos, un espacio vacío donde una vez se había salvado una vida, se encontró con una sólida pared de tierra negra. El haz de su linterna reveló una sección transversal de tierra, raíces y pequeñas piedras apretadas como si hubieran sido paladas y apisonadas con fuerza deliberada. El vehículo estaba lleno, completamente lleno, desde el suelo hasta el techo, desde las puertas traseras hasta la cabina del conductor. Una fría angustia mucho más profunda que la simple conmoción de encontrar el vehículo lo invadió. No se trataba de una eliminación precipitada, sino de un entierro metódico y laborioso. Alguien había pasado horas, tal vez toda una noche, llenando la caja de acero con la misma tierra en la que estaba enterrada, asegurándose de que su contenido nunca fuera encontrado. Respiró hondo. El aire sabía a metal y tierra húmeda. Ya no había vuelta atrás. Sacó una pequeña herramienta de excavación de estilo militar de su armario y con la linterna apoyada en una repisa en el interior. Se metió en la estrecha abertura y comenzó a cavar. Era un trabajo claustrofóbico y sombrío. El aire dentro de la ambulancia era viciado y frío, desprovisto de vida. El único sonido era el raspar y morder de su pala contra la tierra compactada y su propia respiración entrecortada. Trabajaba con el ritmo metódico de un arqueólogo, quitando cuidadosamente la tierra y tirándola por la puerta abierta detrás de él. No solo estaba cavando, estaba realizando una exhumación. Despejó el primer palmo de tierra, luego el segundo. El haz de luz de su linterna dibujaba un círculo blanco en la opresiva oscuridad. Ya estaba a mitad de camino del interior del vehículo cuando su pala golpeó algo que no era una roca, sino que hacía un sonido suave y blando. Se detuvo al instante, arrodillándose en el estrecho espacio, dejó la pala a un lado y comenzó a quitar la tierra con sus propias manos. La tierra estaba fría y ligeramente húmeda. Sus dedos rozaron un trozo de cuero áspero y podrido. Quitó más tierra y vio que era una correa unida a lo que parecía una bolsa de lona, una bolsa de enfermera. Había encontrado algo de la víctima. Su corazón latía con un ritmo lento y pesado contra sus costillas. Sabía que estaba cerca. Continuó cavando con las manos en la zona justo debajo de donde había encontrado la bolsa. Sus dedos revolvieron la tierra con una extraña mezcla de reverencia y urgencia, y entonces lo tocó. Era liso, duro e inconfundiblemente un hueso. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Respiró hondo para calmarse y se obligó a mirar. Quitó los últimos restos de tierra. Era una mano humana. Los huesos estaban amarillentos por el paso del tiempo, pero la estructura era perfecta. Las delicadas falanges aún estaban parcialmente envueltas en los restos destrozados de la manga de un uniforme. Robinson detuvo todo. Detuvo el mundo. Todo se redujo a una única imagen nítida en el haz de luz de su linterna. Eso era el final de la búsqueda, el comienzo de la pesadilla. Ya no era un objeto, era una persona, una vida que había terminado allí, en la oscuridad, envuelta en tierra y sellada en una tumba de acero. Era Sarah Hayes. Salió lentamente de la ambulancia, con movimientos rígidos. Se puso de pie en el foso y miró al cielo nocturno. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. El silencio de su granja, el silencio que había buscado como refugio, ahora se sentía vasto, profundo y pesado con el peso de los muertos. La noche no ofrecía paz. Robinson intentó dormir. Después de empujar suficiente tierra hacia el hoyo para cubrir las puertas de la ambulancia, un gesto de respeto por los muertos, se retiró al silencio estéril de su cocina. Se sentó a la pequeña mesa de madera. Una sola lámpara proyectaba un charco de luz amarilla en el suelo. Sobre la mesa estaba la bolsa de la enfermera, un bulto embarrado y deforme de cuero podrido.
Era una pieza tangible de la tumba que había desenterrado, y su presencia llenaba la pequeña habitación de una gravedad pesada y silenciosa. El radar, que detectaba el profundo cambio en la atmósfera, no se apartaba de su lado. El perro yacía en el suelo junto a los pies de Robinson, su cuerpo un peso cálido y sólido contra su pierna. De vez en cuando, el perro dejaba escapar un suspiro bajo, moviendo las orejas ante los sonidos desconocidos de una casa que se asentaba en lo profundo de la noche. No ofrecía nada a cambio, solo una presencia constante y reconfortante. Por primera vez, Robinson se sintió agradecido de no estaba realmente solo. Observó cómo el cuadrado negro de la ventana se tornaba en un profundo morado magullado y luego en un suave gris brumoso. Amanecía y con la primera luz llegó una renovada sensación de propósito, una claridad que atravesó la niebla del shock. Ahora tenía un deber, no solo para consigo mismo, sino también para con la persona cuyo nombre aún desconocía. Llevó la bolsa al gran fregadero de la granja, que estaba endurecido por décadas de barro seco. El cuero estaba agrietado y frágil. Abrió el grifo y dejó que un suave chorro de agua fría sobre ella. Con un cepillo de cerdas suaves que había estado utilizando para limpiar herramientas, comenzó el lento y meticuloso proceso de limpiar el artefacto. Trabajó con la paciencia de un hombre que desactiva una bomba. Cada pasada del cepillo era deliberada. Las escamas de barro se disolvían revelando el cuero oscuro manchado de agua que había debajo. Limpió los cierres metálicos oxidados y las costuras podridas. Sus manos se movían con una extraña reverencia. No solo limpiaba una bolsa, sino que intentaba honrar la vida a la que había pertenecido. Después de casi una hora, la bolsa estaba tan limpia como podía estarlo. Extendió una toalla limpia y seca sobre la mesa de la cocina y colocó la bolsa sobre ella. Los cierres metálicos estaban soldados por el óxido. Fue a buscar una pequeña palanca y una lata de aceite penetrante a su taller y con el cuidado de un cirujano, aplicó el aceite en el mecanismo y lo hizo palanca con cuidado. Se oyó un crujido seco y el broche principal cedió. El olor que emanaba de la bolsa era a tierra húmeda y a un ligero olor medicinal a descomposición. El interior estaba repleto de la misma tierra densa que había llenado la ambulancia. Robinson respiró hondo y comenzó a excavar. Vació el contenido sobre la toalla, un pequeño y triste montón de tierra y secretos. Comenzó a rebuscar con los dedos, separando los objetos de la tierra. Los primeros objetos en aparecer fueron las herramientas de su oficio. Un estetoscopio, cuyo tubo de goma, endurecido y agrietado, se desmoronó en sus manos. Un manguito de presión arterial enrollado, con la lona manchada y mohosa. Unas tijeras quirúrgicas, con el acero picado por el óxido. Un termómetro en una funda de plástico. Estas eran las cosas que ella llevaba consigo todos los días, los instrumentos de una cuidadora, que pintaban un cuadro parcial de una mujer dedicada a ayudar a los demás. Continuó su búsqueda, hurgando con los dedos en la densa tierra, y sintió el contorno rectangular y duro de una cartera. Su corazón latía un poco más rápido. La sacó y la limpió con cuidado. Era una sencilla cartera de cuero, deformada y rígida. La abrió y, escondida detrás de una ventana de plástico amarillenta y turbia, encontró una licencia de conducir de Michigan, expedida en 1993. La fotografía estaba descolorida, era como un fantasma, pero aún así podía distinguir el rostro. Era una mujer joven, tal vez de unos 20 años, con una amplia sonrisa esperanzada y ojos brillantes e inteligentes. Tenía el pelo claro recogido hacia atrás. Parecía llena de una vida que estaba esperando ser vivida. Debajo de la foto, el nombre estaba impreso con letras oficiales nítidas. Sarah Hayes Robinson. Dijo el nombre en voz alta, con un susurro en la silenciosa cocina. Sarah Hayes. Al darle un nombre, se hizo real, transformando los restos anónimos del campo en una persona, una mujer con una sonrisa y una historia. Sintió que una profunda sensación de responsabilidad se apoderaba de él. Examinó el resto de la cartera. Unos pocos dólares en billetes descoloridos, un carné de biblioteca, una fotografía de una pareja mayor sonriente que debían de ser sus padres.
Luego, metido en un pequeño bolsillo lateral, sintió algo duro y pequeño. Lo sacó con la yema del dedo. Era un único y pesado gemelo de plata de ley, ahora deslustrado a un negro intenso. Era ornamentado, del tipo que llevaría un hombre rico. Pulió su superficie plana con la piel áspera de su pulgar, frotando las décadas de suciedad. Un elegante monograma estilizado emergió de la oscuridad. Las letras estaban entrelazadas, pero podía distinguirlas claramente. FC. Dejó el gemelo junto a la licencia de conducir Sarah Hayes y FC, las dos primeras piezas de un rompecabezas que nunca quiso resolver. Había un último objeto en el fondo de la bolsa, algo que sus dedos identificaron como un pequeño rectángulo de plástico. Lo sacó. Era una micrograbadora, un modelo popular de principios de la década de 1990. Su carcasa de plástico estaba cubierta de barro y el compartimento de las pilas estaba corroído. Parecía un trasto inservible, pero a través de la pequeña ventana podía ver los diminutos herramientas de una cinta todavía estaban dentro. Sabía que la cinta magnética, si la carcasa del casete había permanecido sellada, a veces podía sobrevivir a condiciones que destruirían el papel. Colocó la grabadora con cuidado sobre la toalla junto con los demás objetos. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando ahora los restos de una vida dispuestos sobre su mesa. Tenía un nombre, tenía un rostro, tenía una misteriosa inicial y tenía una voz atrapada en un pequeño carrete de cinta esperando a ser escuchada. El silencio de su autoimpuesto ex había terminado. Tenía una historia que descubrir y una promesa que cumplir con la chica sonriente de la fotografía descolorida. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que llamar a la policía. La mesa de la cocina se había convertido en un centro de mando improvisado, un islote de sombrío propósito en el tranquilo mundo de Robinson. Las reliquias de la vida de Sarah Hayes yacían dispuestas sobre la toalla limpia, su rostro sonriente y fantasmal en el carné de conducir, el elegante gemelo de plata con sus iniciales condenatorias y la pequeña grabadora de microcasetes cubierta de barro. Fue este último objeto el que llamó la atención de Robinson. El gemelo era una pista, pero la cinta podía ser un testimonio. Llevó el pequeño dispositivo a su taller, el único lugar de la granja que sentía verdaderamente suyo. Era un espacio de orden y control donde cada herramienta tenía su lugar y cada problema tenía una solución mecánica. Radar le siguió con sus patas silenciosas sobre el suelo de hormigón y se acomodó en un rincón para observar a Robinson. Este colocó la grabadora en su banco de trabajo, bajo la luz brillante y concentrada de una lámpara. El compartimento de las pilas era un desastre, una pequeña caverna de corrosión verde y blanco, causada por un par de pilas agotadas hacía tiempo. Con la delicada precisión de un hombre que en otro tiempo había desactivado dispositivos mucho más peligrosos, se puso manos a la obra. Utilizó un pequeño punzón para raspar lo peor de la acumulación corrosiva de los contactos metálicos. Sus movimientos eran firmes y económicos. Limpió los residuos con un bastoncillo de algodón y una gota de alcohol. Frunció el ceño, concentrado en su trabajo. Distraídamente, extendió la mano y acarició la cabeza de Radar, un gesto que se estaba volviendo más natural con cada día que pasaba. Sus dedos rozaron el interior de la oreja del perro y se detuvieron allí. Había una sutil rugosidad, algo que no parecía piel. La curiosidad se apoderó de él e inclinó suavemente la cabeza del perro hacia la luz. Radar, confiando plenamente en él, permitió la inspección. Allí, en la piel lisa y pálida de la oreja, había un tatuaje descolorido. Era de un azul verdoso oscuro, del color de la tinta vieja, y consistía en una serie de letras y números. Estaban borrosos por el paso del tiempo, pero pudo distinguirlos. LK477. Robinson se quedó mirando el tatuaje y una docena de fragmentos de su propio pasado encajaron en su sitio. Era un número de servicio. Había visto tatuajes como ese en perros militares de la unidad K9 en las bases donde había servido. No era solo un perro callejero que había salido del bosque. Era un soldado, un profesional entrenado y disciplinado, que,
Por alguna razón, había sido descartado. Miró al perro, lo miró de verdad y lo vio con otros ojos. El excavar obsesivo no era una compulsión extraña, era una respuesta entrenada a una anomalía detectada. Las vigilias pacientes y silenciosas no eran solo el comportamiento de un perro callejero, eran la vigilancia disciplinada de un centinela. Los ojos inteligentes que escaneaban no eran solo curiosidad, estaban evaluando, buscando, funcionando como un radar. Robinson dijo con voz baja y llena de una nueva comprensión: así que esa es tu historia. La cola del perro daba un solo golpe lento con la cola contra el suelo de hormigón. Una profunda sensación de afinidad invadió a Robinson. Él también era un soldado abandonado, un hombre con un conjunto de habilidades que el mundo ya no consideraba necesarias. Él y este perro eran más parecidos de lo que jamás hubiera imaginado. Con un renovado sentido de propósito, volvió a la grabadora. Después de rebuscar entre unas linternas viejas en un cajón, encontró dos pilas AAA que aún tenían carga. Las colocó en el compartimento limpio, contúvola y pulsó el pequeño botón de plástico de reproducción. Nada. La decepción, aguda y amarga, lo atravesó. Estaba a punto de darse por vencido cuando recordó el viejo truco. Mantuvo pulsado el botón de reproducción y dio un golpe seco y fuerte a la grabadora con la palma de la otra mano. Se oyó un leve zumbido y las diminutas bobinas del interior del casete comenzaron a girar. Llevó la grabadora de vuelta a la mesa de la cocina. El suave zumbido era un sonido frágil y milagroso. Se sentó con radar, apoyando la cabeza en la rodilla, y escuchó. Al principio solo se oía el suave silbido de la cinta vacía, el sonido del paso del tiempo. Pero entonces una voz emergió de la estática, tan clara como si ella estuviera sentada en la habitación con él. 3 de octubre de 1995, diario de audio. Llovió todo el día. El turno en la clínica fue tranquilo. La anciana señora Gable se siente mejor, lo cual es una buena noticia. Era la voz de Sarah Hayes, joven, brillante y llena de vida. Robinson se sentó hipnotizado, como un voyeur escuchando los últimos días de una vida. Las primeras entradas eran simples observaciones sobre su trabajo, el tiempo, una película que había visto, pero luego el tono comenzó a cambiar. 10 de octubre. Frank me trajo flores otra vez hoy. Puede ser tan encantador, tan intenso, pero a veces me mira y parece menos afecto y más posesión. Es inquietante. Robinson se inclinó hacia adelante, con todo el cuerpo tenso. La F del gemelo. Frank. La siguiente entrada fue una semana después. Su voz era más baja, con un claro tono de ansiedad. 17 de octubre. Ha empeorado. Frank está enfadado. Lo sabe todo. Dijo que lo arruinaría, que tiene mucho que perder. Dijo que me silenciaría si fuera necesario. Tengo miedo, de verdad. No es el hombre que yo creía. Hubo una larga pausa llena del silbido de la cinta y luego comenzó la última entrada. La calidad del sonido era diferente, llena del rugido grave de un motor de coche y del soplo del viento. Su voz era un susurro ahogado y aterrorizado. 22 de octubre. Me llamó. Dijo que teníamos que vernos para arreglar las cosas. Quiere que le siga a la antigua propiedad de Blackwood. Dice que allí podremos hablar. Debo ir, Dios mío, no debería ir, pero no sé qué más hacer. Ahora me está siguiendo. Puedo ver sus faros en el espejo. No de haber aceptado encontrarme con él en la antigua. Dios mío, ya está aquí. La grabación terminó con un repentino y seco clic. Silencio. Robinson se sentó en la cocina. El silbido de la cinta terminada era el único sonido en el mundo. Las últimas palabras aterrorizadas de Sarah Hayes resonaban en la habitación, un escalofriante testimonio de sus últimos momentos. Tenía su voz, tenía su miedo, tenía el nombre de su asesino. Miró el gemelo F.C. Frank Creed. Miró la licencia de conducir. A la chica sonriente, que no tenía ni idea de lo que le esperaba al final de un largo y oscuro camino. Su vida de tranquila soledad había terminado definitivamente. Ya no era un hombre que se escondía del mundo. Era un testigo. Se levantó,
Su silla rozó el suelo de madera y caminó hacia el viejo teléfono de disco que había en la pared. Con una mano perfectamente firme, descolgó el auricular y marcó el número del sheriff del condado. El auricular del viejo teléfono de disco le resultaba pesado y frío en la mano. Esperó escuchando los clics y zumbidos del antiguo sistema de conmutación que conectaba su remoto rincón del mundo con la civilización. Al otro lado, una voz tranquila y profesional respondió: «Centralita del sheriff del condado». La voz de Robinson era plana, desprovista de emoción, la voz de un soldado que entrega un informe de situación. «Mi nombre es Robinson. Estoy en la antigua granja Henderson, en Pine Creek Road. Necesito informar del descubrimiento de lo que creo que es un lugar de enterramiento humano». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Un lugar de enterramiento, señor. ¿Puede dar más detalles?» Está dentro de un vehículo. El vehículo está enterrado a unos 2 metros bajo tierra. Parece ser una ambulancia. No ofreció especulaciones ni emociones, solo los hechos. Podía oír el débil sonido de un teclado. «Señor, ¿está seguro de que ha encontrado restos humanos?», preguntó la operadora, con su calma profesional ligeramente vacilante. «Lo estoy», dijo Robinson. «Soy veterano. Sé lo que estoy viendo. He asegurado la zona inmediata. Espero sus instrucciones». La expresión militar pareció disipar cualquier resto de incredulidad. «De acuerdo, señor Robinson. No toque nada más. No deje que nadie se acerque al lugar. Una patrulla está en camino. Tardará aproximadamente 1 hora». La línea se cortó. Robinson colgó el auricular. Había cruzado una línea. Había invitado al mundo al que había huido de vuelta a su vida. Ya no había vuelta atrás. Poco menos de 1 hora después, el crujir de los neumáticos en su camino de grava anunció la llegada de la ley. Un único coche del sheriff del condado, salpicado de barro, y un hombre con uniforme marrón claro, salió de él. Tenía unos 50 años y una postura cansada que parecía ser una parte permanente de su físico. Su uniforme estaba limpio, pero las arrugas eran suaves por el paso del tiempo, y el cuero de su cinturón de servicio estaba desgastado en algunos lugares. Tenía un bigote grueso y canoso y un rostro marcado por el tipo de paciencia cansada que proviene de décadas de lidiar con los problemas de otras personas. Este era el sheriff Thompson. «Señor Robinson», preguntó el sheriff con voz grave y tranquila. El sheriff Robinson asintió con la cabeza. «Está aquí atrás», dijo, y se dirigió hacia el radar de foso, observando en silencio desde el porche, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. El sheriff observó la escena: la retroexcavadora, los montones de tierra, el enorme agujero y la parte trasera expuesta de la ambulancia. Miró fijamente en la oscuridad con una linterna potente, con una expresión sombría e indescifrable. Robinson relató los acontecimientos de las últimas semanas, comenzando por la y terminando con el descubrimiento de los restos. Habló con el mismo tono objetivo y distante que había utilizado por teléfono. Cuando terminó, condujo al sheriff Thompson de vuelta a la casa. Las reliquias seguían dispuestas sobre la mesa de la cocina. El sheriff examinó cada objeto bajo el haz de luz de su linterna, frunciendo el ceño en señal de concentración. Cogió el carné de conducir y con el pulgar limpió suavemente una mota de suciedad de la ET. «Sarah Hayes», dijo en un susurro. «Me acuerdo de esto. Yo era un novato por aquel entonces. En 1995 encontraron su coche en la autopista. No había ninguna nota ni signos de lucha. Simplemente desapareció. Su familia quedó devastada». Robinson empujó la grabadora de microcassettes hacia adelante. «Tienes que escuchar esto». Pulsó el botón de reproducción. El pequeño altavoz cobró vida con un crujido, y las últimas palabras aterrorizadas de Sarah Hayes llenaron la silenciosa cocina. «No deberías haber aceptado quedar con él en el viejo. Oh, Dios, está aquí. Está aquí». El sheriff Thompson escuchó, su rostro se endureció, el cansancio fue sustituido por una determinación sombría. Miró de la grabadora al FC en el gemelo de la camisa. «Frank Creed», dijo el nombre con un sabor amargo en la boca. Su familia, los Blackwood, eran los propietarios de esta tierra. Se levantó. «Señor Robinson,
A partir de ahora, toda esta granja es una escena del crimen activa. Haré que mis ayudantes la acordonen. Necesito que se quede en la casa y no altere nada más. Me encargo yo a partir de ahora. Durante 2 días, la granja fue un hervidero de actividad oficial silenciosa. Llegó un pequeño equipo forense que documentó meticulosamente y retiró el contenido de la tumba de acero. Eran profesionales, silenciosos y mantuvieron la distancia. Robinson observaba desde su ventana un extraño en su propia casa. Al final del segundo día, se habían ido. La ambulancia estaba cubierta con una lona y el foso estaba rodeado por un perímetro de cinta amarilla que ondeaba con el viento otoñal. Entonces, un silencio antinatural se apoderó de la granja. Una vez más, al tercer día el sheriff Thompson regresó solo. Parecía más viejo que 3 días antes. La determinación de su rostro había sido sustituida por una profunda frustración. «Me se están dando largas», dijo de pie en la cocina de Robinson. No se molestó en sentarse. Cogí la cinta, el gemelo, todo, y fui al fiscal del condado para conseguir una orden judicial para la finca de Frank Creed. Ha vivido en la misma mansión familiar durante 50 años, y Robinson preguntó, «Y nada», dijo el sheriff con voz tensa por la ira. Mi solicitud fue puesta en revisión indefinida. Recibí una llamada del propio fiscal del distrito diciéndome que tuviera cuidado, que Frank Creed es un pilar de la comunidad, un importante donante político. Me dijo que no arruinara la reputación de un hombre basándome en una grabación de hace 30 años y en las divagaciones de un recluso. El insulto apenas le afectó a Robinson, que estaba centrado en el meollo del problema. Así que no van a hacer nada. Van a dejar que el asunto se enfríe. Thompson confirmó que quieren que presente el informe, que identifique los restos como Jane Doe a la espera de un análisis completo y que siga adelante. La están enterrando de nuevo. Esa noche, alguien llamó suavemente a la puerta de Robinson. Al abrirla, se encontró al sheriff Thompson de pie en el porche, sin uniforme, vestido con una sencilla chaqueta y vaqueros. Su coche patrulla había desaparecido, sustituido por una camioneta personal anónima aparcada en las sombras. «Estoy aquí fuera de servicio, Robinson», dijo en voz baja. «Oficialmente, tengo las manos atadas. El sistema que se supone que debe impartir justicia lo está protegiendo. Es corrupto». Miró hacia la oscuridad durante un largo momento antes de encontrarse con la mirada de Robinson. «Pero yo era un chico de 25 años cuando esa chica desapareció y he tenido que mirar a los ojos a su familia durante 30 años y decirles que no teníamos nada. No voy a volver a hacerlo. Oficialmente, no puedo pedirte nada. Eres un civil en una escena del crimen activa». Dio un paso más, «pero extraoficialmente eres un hombre con ciertas habilidades. No formas parte de su sistema. Has encontrado lo que nadie más ha podido encontrar en 3 décadas. No puedo conseguir una orden judicial, pero quizá tú puedas encontrar algo que les obligue a actuar, algo que no puedan ignorar». Extendió la mano. «Extraoficialmente, solo tú y yo. Conseguiremos justicia para esa chica». Robinson miró la mano extendida del sheriff y luego la cinta amarilla que ondeaba en el límite de su propiedad. Había venido aquí en busca de silencio, pero el mundo le había traído una voz que exigía ser escuchada. Le estrechó la mano al sheriff. «De acuerdo, sheriff. Extraoficialmente». La vieja cafetería del pueblo olía a café rancio, cebolla frita y toda una vida de secretos susurrados. El sheriff Thompson se sentó en una mesa desgastada, con el plástico pelado por los bordes, y una taza astillada de café tibio delante de él. No llevaba el uniforme, no lo había hecho desde su reunión secreta con Robinson. Era un hombre que luchaba en dos frentes, públicamente limitado por el mismo sistema que representaba y, en privado, impulsado por una conciencia que se negaba a dejar que un antiguo error quedara enterrado. Sacó su teléfono, un sencillo móvil plegable desgastado por años de uso, y se desplazó por los pocos contactos, deteniéndose en un número antiguo y casi olvidado. Neil Baxter. Hacía 30 años, Baxter había sido el primer sospechoso fugaz en la desaparición de Sarah Hayes, un manitas local que había hecho trabajos ocasionales para la familia Hayes. Tenía antecedentes penales menores y mal genio.
pero su coartada apenas se había sostenido. Thompson, entonces un joven ayudante del sheriff, siempre había sentido que algo no cuadraba, pero no pudo demostrarlo. Marcó el número. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz anciana y temblorosa respondiera. Hola, Neil, soy el sheriff Thompson. ¿Te acuerdas de mí? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, cargado de sospecha y un atisbo de miedo. Sheriff, ¿en qué puedo ayudarle? Hace años que no tengo problemas, ya lo sabe. Lo sé, Neil, no se trata de eso, se trata de Sarah Hayes. ¿Te acuerdas de ella? Otro silencio, esta vez más largo. Thompson podía oír el temblor en la respiración de Baxter. Sarah, ¿qué le ha pasado a esa pobre chica? La encontramos, Neil, enterrada en la antigua propiedad de Blackwood, ahora propiedad de un tal señor Robinson. Estaba en una ambulancia. Thompson dejó que las palabras calaran, observando la reacción al otro lado de la línea, aunque solo pudiera imaginarla. Dios mío, susurró Baxter con voz entrecortada por la conmoción. Llevaba allí 30 años, todo este tiempo. Entonces, un sonido gutural más profundo, como un sollozo atragantado en su garganta. Neil Thompson apretó la voz, suave pero firme. Te interrogaron entonces y dijiste que no sabías nada. ¿Hay algo que recuerdes ahora? ¿Algo sobre Frank Creed? El nombre flotaba en el aire como un vapor venenoso. Baxter comenzó a hiperventilar. Creed, ese monstruo, vino a verme, sheriff, después de que usted me interrogara. Sabía que lo había visto discutiendo con Sarah junto al viejo granero el día que ella desapareció. Vino a mi casa, amenazante, y me dijo que si decía algo quemaría mi casa con mi mujer y mis hijos dentro. Tenía gente, dijo, gente poderosa. Sabía todo sobre mi familia. Estaba aterrorizado, sheriff. Solo quería proteger a mi familia. ¿Qué podía hacer? La voz de Baxter se quebró en sollozos desconsolados. Sabía que tenía una deuda de juego con unos hombres malos. Dijo que se aseguraría de que la cobraran. Dijo que me incriminaría por cualquier cosa. Me mostró lo que podía hacer, lo que el dinero podía comprar. Yo era un hombre desesperado, sheriff. Tenía miedo. Me tenía en sus manos, sheriff. Me tenía en sus manos. Thompson escuchó con una fría furia creciendo en su pecho. Está bien, Neil, hiciste lo que tenías que hacer. Gracias por contármelo. Colgó el teléfono con la mano temblorosa. El viejo cansancio había desaparecido, sustituido por una determinación férrea. Frank Creed no solo era un hombre poderoso, era un monstruo, un hombre que no solo había asesinado, sino que había aterrorizado sistemáticamente a personas inocentes para cubrir sus huellas. Thompson acababa de encontrar la motivación que necesitaba. Mientras tanto, Robinson trabajaba en su propio frente. Había llamado a un viejo contacto de sus días en el servicio, un sargento canoso que dirigía un centro de adiestramiento canino para perros militares retirados. El sargento había escuchado pacientemente la petición de Robinson, un pastor alemán macho de pelaje gris y blanco, de unos 3 años de edad, con un tatuaje en la oreja, LK 477 LK 477. Dice que la voz del sargento era ronca. Espere, voy a consultar los archivos. Me suena familiar. Ah, aquí está, Lucas, Unidad K9. Lucas, pastor alemán macho, nacido en 2018, 018. Perro de detección de explosivos de primer nivel. Sirvió en 2 misiones en Afganistán. Se retiró por motivos médicos en 2021 debido a un trastorno de estrés postraumático grave tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado. En el campo de batalla lo llamaban Radar. Robinson contuvo el aliento. Radar, sí, un perro inteligente, demasiado inteligente. Quizás la explosión lo afectó mucho. Hipervigilante, no podía estar entre multitudes, no confiaba en los extraños. Intentamos encontrarle un hogar, pero era difícil de manejar. Uno de los tranquilos, por lo general, simplemente desaparecen si no crean vínculos. Supongo que encontró su camino hacia ti, ¿eh? Supongo. Robinson dijo con un profundo sentido de comprensión que se apoderaba de él. Radar, Lucas, un soldado como él,
marcado por la guerra, tratando de encontrar un lugar tranquilo para sanar. Gracias, sargento, me has dado mucho en qué pensar. Colgó el teléfono y miró a Radar, que estaba tumbado junto a la puerta del granero observándolo. Radar, dijo Robinson con voz suave, eres un héroe, ¿eh? Y te dejaron atrás, igual que a mí. Las palabras fueron un silencioso y triste reconocimiento de un destino compartido. El vínculo entre ellos, ya fuerte, se profundizó aún más, forjado en el silencioso intent. Eres un héroe, ¿eh? Y te dejaron atrás, igual que a mí. Las palabras eran un reconocimiento silencioso y triste de un destino compartido. El vínculo entre ellos, ya fuerte, se profundizó aún más, forjado en el entendimiento silencioso de dos guerreros destrozados. A la mañana siguiente, Robinson condujo hasta la ciudad. Su destino era la casa de la familia Hayes. Era una casa modesta y bien cuidada a las afueras de la ciudad, el tipo de casa que transmitía una dignidad tranquila y un dolor duradero. Llamó a la puerta y le abrió una mujer de unos 50 años, con un rostro amable, pero marcada por una tristeza inexpresada. Era Emily Hayes, la hermana menor de Sarah. Tenía los mismos ojos inteligentes que la descolorida fotografía de Sarah. Señora Hayes, me llamo Robinson, de la antigua granja Blackwood. Creo que tengo algo que pertenece a su hermana. Los ojos de Emily se agrandaron y en su profundidad se vio un destello de dolor crudo. Sarah, ¿de qué está hablando? Robinson, sintiendo su vacilación, eligió cuidadosamente sus palabras. Encontré algunas cosas en mi propiedad, cosas que le pertenecen, cosas que sugieren que ella desapareció sin más. Sacó con delicadeza el gemelo y la grabadora de microcasete y oí su voz. Emily se quedó mirando los objetos, llevándose la mano a la boca. Extendió los dedos, temblorosos, y cogió el gemelo. Esto era de Frank Creed. Sarah lo odiaba, decía que parecía un tatuaje de prisión elegante. Entonces vio la grabadora y se le llenaron los ojos de lágrimas. Su voz dejó un mensaje. Robinson asintió. Dejó un último mensaje. Me dijo mucho, pero hay algo más. Algo que quizá tú sepas. Emily se secó los ojos. ¿Qué es? ¿Tenía Sarah algo específico? ¿Algo valioso para ella? ¿Quizá una joya que llevara siempre puesta? Emily cerró los ojos y rebuscó en sus recuerdos. Sus pendientes favoritos, un par de colibríes de plata que le regalaron sus padres cuando se graduó. Le encantaban. Los llevaba todos los días y decía que le recordaban la esperanza, pero solo tenía uno cuando murió. Robinson insistió. Sí, perdió el otro. Me dijo que había discutido acaloradamente con Frank Creed en su viejo cobertizo, cerca del granero de la familia. Dijo que él le gritaba por algo cuando ella llegó a casa. Estaba furiosa y molesta, y se dio cuenta de que uno de los colibríes había desaparecido. Pensó que se le había caído durante la pelea. Estaba muy molesta por haberlo perdido. La voz de Emily se llenó de emoción. Incluso se lo mencionó de pasada al sheriff Thompson cuando la interrogó tras la desaparición por primera vez, o eso creía ella. Robinson sintió la emoción del descubrimiento. Eso era la pieza que faltaba, el viejo cobertizo. Gracias, señora Hayes, me ha hecho un gran favor. Dejó a Emily con el peso de su dolor flotando en el aire, pero también con la frágil esperanza que él había encendido. Volvió a subir a su camioneta, con Radar esperando pacientemente en el asiento del copiloto. El viaje de vuelta estuvo lleno de una nueva tensión. Tenía la pieza que faltaba, la prueba física definitiva que podía vincular a Creed directamente con la escena del crimen, pero sabía que Frank Creed estaba observando. La vieja y gastada camioneta parecía arrastrarse. Pasó junto a un sedán negro aparcado discretamente a un tramo desierto de la carretera. Las ventanas tintadas impedían ver el interior. Robinson entrecerró los ojos y vislumbró fugazmente una mano que se alzaba dentro del sedán sosteniendo un teléfono. Más tarde esa noche, después de que el sol se hubiera puesto y las estrellas comenzaran a salpicar el vasto y oscuro cielo de Michigan, Robinson estaba de pie en su porche con una taza de café humeante en las manos, cuando oyó un suave susurro procedente de las sombras cerca de su leñera. Radar, que había estado dormitando a sus pies,
se tensó de repente, levantó la cabeza y soltó un gruñido gutural que retumbó en lo profundo de su pecho. El gruñido se convirtió en un feroz ladrido territorial. Robinson miró hacia el sonido y vio una figura oscura e indistinta contra la negrura de los árboles que se alejaba rápidamente. Buscó la escopeta que guardaba junto a la puerta, pero la figura ya se había desvanecido entre las sombras. Se quedó allí de pie durante un largo rato, con la pesada escopeta en las manos y Radar caminando nerviosamente a su lado, con el pelo erizado. Alguien había estado en su propiedad, alguien había estado observando y alguien había dado a conocer su presencia. Ya no se trataba solo de justicia, sino de supervivencia. A la mañana siguiente del allanamiento, el aire en la granja se sentía diferente. La amenaza ya no era una sombra vaga, sino que tenía forma y un propósito. Robinson se reunió con el sheriff Thompson, no en la comisaría, sino en un lugar de pesca desierto a orillas de un vasto lago gris. La niebla se elevaba del agua como vapor. «Lo sabe», dijo Robinson en voz baja. «Anoche envió a alguien a mi propiedad». Radar lo ahuyentó. Thompson asintió con severidad, con la mirada fija en el horizonte. Era una advertencia. Se está poniendo nervioso. «¿Qué averiguaste de Emily Hayes?» «La pieza final», dijo Robinson. «Un pendiente de colibrí de plata. Sarah lo perdió durante una pelea con Creed en el viejo granero de su familia el día que desapareció. Si todavía está allí, es lo único que la vincula físicamente a su propiedad». El sheriff suspiró con cansancio. Una joya perdida hace 30 años en un granero abandonado. Es como buscar una aguja en un pajar, Robinson, y no podemos conseguir una orden judicial para una expedición de pesca. Los abogados de Creed la desestimarían en un segundo y él se enteraría. Limpiaría el lugar antes de que pudiéramos acercarnos. Robinson observó a un águila solitaria volando en círculos sobre el lago. «Entonces no entraremos por la puerta principal», dijo. «Haremos que nos muestre dónde está. Le tendremos una trampa». Él llamaba Sawmill y olía a café fuerte, bacon y décadas de chismes arraigados. Robinson entró como un extraño deliberado en un lugar donde todos se conocían. Se sentó en la barra, pidió un café solo y saludó con la cabeza a las pocas miradas curiosas que recibió. Reconoció a uno de los hombres sentados en una mesa al fondo, un hombre corpulento que trabajaba como jardinero en la finca de Creed. Esa era su audiencia. Después de unos minutos, Robinson sacó su teléfono y marcó el número directo del sheriff, tal y como habían planeado. «Thompson», la voz del sheriff respondió con tono profesional. Robinson mantuvo su voz lo suficientemente alta como para que lo oyeran en la mesa cercana. «Sheriff, solo Robinson. He estado pensando en lo que dijo Emily Hayes sobre ese granero. No puedo quitármelo de la cabeza. Tengo un equipo que es bueno para encontrar pequeños objetos metálicos en lugares antiguos». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Creo que vale la pena intentarlo. Voy a ir allí mañana por la noche, cuando oscurezca, a ver si tengo suerte y encuentro ese pendiente». Escuchó un momento, asintió con la cabeza como si recibiera una confirmación a regañadientes y dijo: «Entendido, tendré cuidado». Colgó, se terminó el café de 2 tragos rápidos, dejó unos dólares en la barra y salió. No miró atrás, pero podía sentir la mirada del jardinero sobre él y supo que el mensaje sería entregado. El cebo estaba en el agua. Esa noche no había luna, la oscuridad era absoluta, un manto de terciopelo espeso sobre los bosques de Michigan. Robinson y Rader se movían entre los árboles como sombras, acercándose a la finca Creed por la parte trasera, un día antes de lo previsto. Radar estaba en su elemento, sus movimientos eran silenciosos y fluidos, sus sentidos alerta a cada ramita que se rompía y al susurro de las hojas. El viejo granero se alzaba ante ellos, una estructura enorme y destartalada silueteada contra el cielo, salpicado de estrellas. Era incluso más grande que el suyo, una reliquia de los días más prósperos de la familia Blackwood. Robinson utilizó un par de cortapernos pesados para cortar la cadena oxidada y el candado. El chasquido del metal sonó anormalmente fuerte en el silencio. Empujó la pesada puerta lo justo para colarse, con Radar pisándole los talones.
El aire del interior era frío y viciado, denso con los fantasmas del polvo de heno viejo y la gasolina. Robinson encendió su linterna, cuyo haz de luz atravesó la oscuridad iluminando un espacio cavernoso lleno de maquinaria olvidada y chatarra cubierta de polvo. Sacó su detector de metales, el mismo que había utilizado en su propia granja, y comenzó a barrer lentamente y metódicamente, pero era casi imposible. El suelo estaba cubierto de viejos tornillos, clavos, trozos de hojalata y piezas de motor desechadas. El detector chirriaba y gritaba con 100 falsos positivos. Era exactamente el pajar que él y el sheriff habían temido. Después de una hora de búsqueda infructuosa, comenzaba a perder la esperanza. Se apoyó contra una viga de soporte, frustrado, y miró a Radar, el perro, que no deambulaba sin rumbo fijo, sino que estaba trabajando. Tenía el hocico pegado al suelo y olfateaba sistemáticamente los huecos entre las viejas tablas del suelo, moviéndose con el patrón concentrado de un perro de detección entrenado. De repente, Radar se detuvo. Estaba en una esquina trasera del granero, cerca de una pila de lonas podridas. Se quedó inmóvil durante un momento, con la cabeza ladeada, y un gemido bajo e intenso escapó de su garganta. Miró a Robinson, luego volvió a mirar al suelo y comenzó a rascar con intensa energía concentrada en un solo punto. «¿Qué es, chico?», susurró Robinson. Acercó la linterna. Radar estaba arañando el borde de una sola tabla ancha del suelo. Robinson no veía nada inusual, pero confiaba en el instinto del perro. Metió la palanca en la junta y hizo palanca. La vieja madera crujió y se astilló antes de soltarse finalmente. Dirigió el haz de luz hacia el espacio oscuro y polvoriento que había debajo. Era un espacio poco profundo lleno de suciedad y telarañas, y allí, en el centro del haz de luz, estaba el motivo de la fijación de Radar. Los restos iridiscentes y destrozados de un pequeño frasco de perfume de cristal yacían esparcidos por la tierra. El débil y empalagoso aroma de un perfume de hacía 30 años, convertido desde hacía tiempo en polvo, aún flotaba en el aire y, entre los fragmentos de cristal, brillaba a la luz un pequeño trozo de plata deslustrada, un colibrí con las alas extendidas en vuelo. Se agachó y lo recogió. La última pieza. Cuando sus dedos lo cerraron, oyó un ruido procedente del exterior. Crujir de neumáticos en el camino de grava que conducía al granero, un motor de coche que se apagaba, una puerta de coche que se cerraba de golpe. Frank Creed había mordido el anzuelo. Robinson se guardó el pendiente en el bolsillo y apagó la linterna, sumiendo el granero en la oscuridad. Puso una mano en la espalda de Radar, una orden silenciosa para que se quedara quieto. La puerta del granero se abrió con un chirrido y un potente haz de luz atravesó la oscuridad. «Sé que estás aquí», retumbó la voz de Frank Creed, arrogante y fría. «¿Creías que podías escabullirte por mi propiedad?». El viejo soldado que jugaba a ser detective, Creed, entró en el granero. Era una figura robusta e imponente, incluso a su avanzada edad. Barrió con el haz de luz todo el granero hasta que finalmente se posó en Robinson, que permanecía inmóvil en el centro del suelo. Los ojos de Creed abrió los ojos durante una fracción de segundo al verlo. Un destello de sorpresa porque hubiera llegado un día antes, pero su arrogancia se impuso rápidamente. «Así que has encontrado mi pequeño escondite. ¿Qué crees que vas a hacer? Nadie creerá a un ermitaño destrozado antes que a mí». Se acabó», dijo Frank Robinson, con voz tranquila y serena. Creed se rió con un sonido áspero y desagradable. «Se acabó. Hace más de 30 años que enterré a esa pequeña tonta. Iba a arruinarme. ¿Entiendes? Ella y su patético secretito. La enterré una vez y no tengo ningún problema en enterrarte justo a su lado». Dio un paso adelante y levantó una pesada llave de cruz que sostenía en la otra mano. «Nadie te encontrará nunca». «Te equivocas», Robinson dijo mientras Creed se abalanzaba. Las enormes puertas del granero se abrieron de golpe detrás de él. Dos potentes focos montados en coches patrullas se encendieron, bañando todo el granero con una luz brillante y cegadora. El sheriff Thompson estaba en la puerta con su arma de servicio desenfundada y firme. Frank Creed
La voz del sheriff retumbó clara y fría. Estás arrestado por el asesinato de Sarah Hayes. Creed se quedó paralizado, atrapado en el resplandor, con el rostro convertido en una máscara de puro y auténtico shock e incredulidad. Había caído directamente en la trampa. El monstruo arrogante que se había creído intocable durante 3 décadas estaba finalmente acorralado. El sonido de las esposas resonó en el vasto y silencioso granero. Las luces rojas y azules intermitentes pintaban el viejo granero con caóticos colores estroboscópicos, un frenético latido en el profundo y silencioso bosque. Robinson, el mundo parecía ralentizarse. Ahora era un testigo, su papel en el drama había concluido. Observó cómo Frank Creed, aturdido y derrotado, despojado de su arrogancia y poder, era colocado en la parte trasera de un coche patrulla. El hombre que había sido un fantasma que acechaba a esta comunidad durante 30 años era finalmente solo un anciano amargado esposado. El sheriff Thompson se acercó a él, el agotamiento de su rostro sustituido por un profundo y cansado alivio. «Lo has conseguido, Robinson», dijo con voz tranquila pero llena de respeto. «Tú y tu perro habéis hecho lo que el resto de nosotros no pudimos hacer en 3 décadas». En 3 décadas. Robinson simplemente asintió con la cabeza, con la mirada distante, sin sentir ningún triunfo ni emoción por la victoria. Solo sentía el peso inmenso y silencioso de un final, una historia que había comenzado con un perro excavando en un campo y que había concluido aquí, bajo la fría y dura luz de la justicia. Dio su declaración oficial, un relato conciso y factual de los acontecimientos. Cuando todo terminó, él y Radar regresaron a la granja. La cinta amarilla de la escena del crimen había desaparecido. El condado había rellenado el hoyo en el campo, dejando una gran cicatriz oscura en la tierra. La ambulancia había sido retirada como prueba. La granja era suya de nuevo, pero había cambiado irrevocablemente. El silencio que lo recibió era diferente ahora. Ya no era el silencio pesado y opresivo de los secretos, sino algo más ligero, más limpio. Era el silencio de una historia que finalmente había sido contada. Las semanas se convirtieron en un mes. Los vibrantes colores del otoño dieron paso a los grises y blancos austeros del final del otoño. Robinson recibía breves actualizaciones periódicas del sheriff Thompson. Ante la evidencia irrefutable, la cinta de microcasete con las últimas palabras de Sarah, el pendiente de colibrí que la situaba en el granero y el testimonio condenatorio de un aterrorizado Neil Baxter, Frank Creed había confesado. Lo confesó todo, detallando el asesinato y el elaborado encubrimiento en un monólogo frío y distante. Su único motivo era proteger el nombre y la fortuna de la familia. La noticia salió en el periódico local, en primera plana, y conmocionó a la tranquila comunidad. El fantasma de Sarah Hayes finalmente tenía un nombre, una historia y un asesino. Justicia después de un retraso de Tress Robinson sabía que tenía una última tarea que cumplir. Había guardado 2 objetos de entre las pruebas que había entregado al sheriff, argumentando que eran efectos personales que pertenecían a la familia. Los colocó en una pequeña y sencilla caja de madera que había fabricado en su taller. Dentro, sobre un lecho de algodón blanco y limpio, se encontraban el pequeño pendiente de colibrí de plata deslustrado y la microcinta. Condujo hasta la casa de Emily Hayes en una fría y clara mañana. Cuando ella abrió la puerta, parecía diferente. La mirada cansada y atormentada de sus ojos había desaparecido, sustituida por una profunda y tranquila tristeza. Era el dolor de la certeza, que estaba a un mundo de distancia del dolor corrosivo de la incertidumbre con la que había vivido durante la mayor parte de su vida. Ella lo invitó a entrar a tomar un café. Se sentaron en su sala de estar, un espacio lleno de fotografías de una vida vivida, de hijos y nietos, todos vigilados por una foto enmarcada de una Sarah Hayes sonriente y vibrante en la repisa de la chimenea. No hablaron del caso ni de Frank Creed, sino de los cambios de estación, de los duros inviernos en la península superior. Después de un cómodo silencio, Robinson colocó la pequeña caja de madera sobre la mesa, entre ellos.
Creo que esto te pertenece, dijo en voz baja. Emily abrió la caja y se le cortó la respiración. Miró el único y delicado pendiente, símbolo de la esperanza que su hermana había acariciado, y luego sus ojos se posaron en la cinta de casete. Extendió la mano temblorosa, la cogió y la como si fuera la cosa más preciosa y frágil del mundo. Su voz susurró con lágrimas en los ojos que le recorrían silenciosamente las mejillas. Nunca pensé que volvería a oír su voz. Miró a Robinson con los ojos llenos de una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. No solo averiguar lo que le había pasado, señor Robinson, sino que le había devuelto un pedazo de ella a casa después de todos estos años, la había traído a casa. Se marchó unos minutos más tarde, cerrando la puerta en silencio tras de sí y dejando a Emily con los últimos y preciosos restos de su hermana. Su misión había terminado. El viaje de vuelta a la granja fue diferente a todos los demás. Miró los árboles que pasaban, el amplio cielo abierto, y no vio un escape, sino un destino. Al entrar por el largo camino de grava, la granja no parecía destartalada ni solitaria, sino un santuario. Un hogar. Esa noche se sentó en los escalones del porche con una taza de café humeante calentándole las manos. El aire era frío y cortante, y traía consigo la promesa de la primera nevada. El mundo estaba en silencio. Radar, que había estado tumbado junto a la puerta, se levantó, se estiró y se acercó. No se limitó a tumbarse a los pies de Robinson, sino que apoyó su pesada y noble cabeza en la rodilla de Robinson, mirándolo con esos ojos profundos e inteligentes. Robinson acarició el espeso pelaje gris y blanco del perro, un movimiento rítmico que era como un mantra reconfortante. Miró hacia el campo, donde la cicatriz ya empezaba a desvanecerse y donde crecería hierba nueva en primavera. Había venido a este lugar en busca de un silencio que ahogara los fantasmas de su pasado. Había querido desconectar, construir muros que le dejaran en paz, pero la tierra tenía otros planes. Le había dado una misión y la misión le había dado un compañero con quien luchar contra un fantasma del pasado. Había encontrado una razón para vivir en el presente. Se había enfrentado a una oscuridad mucho más antigua que la suya y la había sacado a la luz, y al hacerlo, parte de la oscuridad que había dentro de él también había retrocedido. Miró al magnífico animal que descansaba junto a él, Radar, el soldado Canue desechado y abandonado. Robinson, el ingeniero de combate atormentado y retraído, dos viejos soldados que se habían encontrado en los tranquilos bosques de Michigan. Habían completado una última misión inesperada y allí, en el profundo y pacífico silencio de la noche que se avecinaba, finalmente habían encontrado su camino a hogar. A veces, el silencio más profundo, no en la soledad, sino en la tranquila compañía de un amigo leal, nos muestra que un propósito compartido puede curar las heridas más antiguas y que un viaje hacia la justicia para otro a menudo puede ser el camino de regreso a nosotros mismos. Si historias como esta, de lealtad y curación inesperada, te llegan al corazón, sería un honor para nosotros que te unieras a nuestra comunidad suscribiéndote y compartiendo tus opiniones en los comentarios. Ayúdanos a compartir estos viajes y a que esta historia encuentre un hogar entre otras personas que entienden que el viaje tiene por qué terminar aquí. Otra historia con otro compañero leal acaba de aparecer en tu pantalla, esperando a ser descubierta.